Bueno, entonces ahora vamos a mirar otra aplicación del PWM y es la variación de velocidad en motores de corriente directa, ¿sí? Entonces, los motores de corriente directa, decimos que en un motor de corriente directa la velocidad angular es proporcional al voltaje que se le aplica al motor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos motores el voltaje nos genera al aplicar el voltaje al motor, nos genera, ese voltaje se resta de una fuerza contraelectromotriz que es proporcional a la velocidad, ¿sí? Y de ahí, de esa diferencia entre el voltaje que se aplica y la fuerza contraelectromotriz que genera el motor, ¿sí? Que es proporcional a su velocidad, sale una corriente, ¿sí? Y esa corriente genera un torque en el motor, ¿sí? Que ese torque, al restarse del torque de la carga, nos genera un torque dinámico, el cual genera una variación de velocidad, ¿sí? Y ahí ya queda cerrado el ciclo. Cuando esa relación de esas variables se equilibra, el motor está en lo que llaman un régimen estático. Entonces, si yo subo el voltaje, sube la corriente, sube el torque y eso hace que suba la velocidad. Si bajamos el voltaje, ¿sí? Baja la corriente, baja el torque, entonces aparece un torque dinámico negativo que hace que la velocidad baje. Entonces ahí vemos cómo cambiando el voltaje, ¿sí? Cambia la velocidad. ¿Y la velocidad hasta dónde baja? Hasta donde esta fuerza contraelectromotriz, que es igual a una constante por la velocidad, ¿sí? Se equilibra con el voltaje para dar la corriente que corresponde al torque. De esa forma, cuando el torque sube, si el torque aumenta, entonces aparece un torque dinámico que es la resta entre estos dos torques, entre el torque del motor y el torque de la carga negativa, hace que baje la velocidad. Al bajar la velocidad, baja la velocidad, baja la fuerza contraelectromotriz, sube la diferencia entre el voltaje y la corriente sube y el motor se estabiliza a una menor velocidad. Disminuimos la carga, entonces aparece un torque dinámico positivo, aumenta la velocidad, al aumentar la velocidad, aumenta la fuerza contraelectromotriz, entonces la diferencia disminuye la corriente, entonces el motor trabaja menos corriente y mayor velocidad. Esas son las relaciones de un motor de corriente directa y ocurre una cuestión, cuando a ese motor le aplicamos una modulación, entonces ocurre que él, sí, crea adentro una corriente que ya no es modulada, sino que es continua, sí, pero bajo una condición, que esa modulación tiene un periodo T y ese T debe ser menor, sí, que la inductancia de ese motor, de la armadura de ese motor, dividido entre la resistencia de ese motor. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, entonces la tensión que llega al motor es una tensión que es más o menos eh, filtrada, porque la está filtrando el mismo tau, el mismo coeficiente del motor, ¿sí? Y cuando ocurre que este periodo es mayor que el periodo de L sobre R del motor, entonces vamos a ver que esa corriente en el motor, que es la que genera el torque, esa corriente va a ser pulsante, ¿sí? Y como ella es la que genera el torque, entonces vamos a sentir que el motor tiene vibración. Por eso hay que tratar de que este periodo sea lo menor posible. ¿Para qué? Para que la inductancia y la resistencia del motor nos filtren esa corriente, ¿sí? O esa modulación la filtren y la corriente en el motor sea lo más continua, sin pulsaciones, y por ende el motor trabaje con las mínimas vibraciones generadas por la modulación. Entonces ahí vemos un concepto bien interesante de lo que es el manejo de los motores de corriente directa. Ahora, su conexión la podemos conectar directamente al automata programable. Aquí observamos que lo estamos trabajando por la salida 1. Esta bobina que vemos acá, ¿sí? No es la excitación del motor. El motor, digamos que tiene una excitación independiente o que tiene una excitación por imán. Esta bobina es un filtro, una inductancia que se recomienda poner en la alimentación cuando estamos manejando motores por PWM. ¿Para qué? Para no afectar la fuente del autómata programable, aunque lo más recomendable es que la fuente con que se manejan estas cargas tipo motor sea una fuente independiente a la fuente con que se alimenta el autómata. Y lo que sí es casi mandatorio es que si tenemos motores y tenemos entradas analógicas hacia el autómata, estas entradas analógicas no estén alimentadas de la misma fuente que alimenta los motores, porque vamos a tener una entrada que va a tener un montón de glitch
y de ruidos que van a dar una mala información de lo que está ocurriendo en el proceso. Está ocurriendo con la variable que es censada en forma analógica. Entonces, una recomendación como primera medida, pues ojalá filtrar con bobinas. La bobina es un buen filtro. Muchas veces los motores traen o se les puede poner un capacitor pequeño, ¿sí? Entre sus terminales. Este capacitor nos permite filtrar también ahí en el motor. Estos capacitores normalmente se colocan entre 0.01 y 0.1 microfaradios, ¿sí? Entonces son otra buena estrategia. Deben ser condensadores monolíticos, o sea, monolíticos, ahí entran los de cerámica, ¿sí? No condensador de poliéster o cierto tipo de condensador que de pronto no nos haga una buena recuperación y entonces no son tan buenos filtros. Entonces, eso es importante que sea un condensador monolítico. Entonces, el mejor filtro cuando estamos hablando de señales que manejan buena corriente, los mejores filtros son las bobinas. Los condensadores son buenos filtros en voltaje y las bobinas buenos filtros en corriente. Entonces, cuando estamos manejando buena corriente o para el PWM en general o la electrónica de potencia, son fundamentales las bobinas para filtrar y mejorar la calidad de las señales que se manejan. Entonces vemos que el motor se puede conectar derecho a la salida, entre la salida del automata programable y el negativo de la fuente que alimenta el común del automata programable. Entonces aquí tenemos un motor al cual se le puede subir y bajar la velocidad entre el C, aplicándole voltajes entre el 0 y el 100% del voltaje para que nos dé velocidades desde la mínima velocidad que es capaz de desarrollar el motor hasta el 100%. ¿Por qué hablo de la mínima? Porque puede ser que nosotros subamos la velocidad al 30% y el motor todavía no haya arrancado. Y en el 35 ya el motor empezó a rodar. ¿Por qué? Porque eso depende de la inercia del motor, depende de que tengamos un suficiente voltaje. ¿Para qué? Para romper esta TC. ¿Cómo así? Si la corriente que tiene el motor me produce un torque que no es mayor que el torque de la carga del motor, ¿sí? Entonces el motor no va a empezar a acelerar. Esta d omega sobre dt, o sea, la variación de velocidad, es la aceleración angular del motor. Él no va a empezar a acelerar y por lo tanto no va a arrancar. Entonces solo cuando hemos aplicado cierto nivel de voltaje ya hay suficiente torque para que el motor arranque. Por eso hablamos de que aplicamos un voltaje del 0 al 100%, ¿sí? Pero la velocidad va a variar solo desde cierto, va a arrancar solo en cierto valor, ¿sí? Y hasta el 100%, ¿cierto? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Curiosamente, él arranca y arranca con cierta velocidad, o sea, cuando arrancan a moverse, ellos ya arrancan a cierta velocidad, o sea, y uno inclusive después de que arrancó por efectos del impulso, le puede bajar un poquito la velocidad, digamos que arrancó en el 30% de voltaje y hasta el 20%, de pronto todavía se está moviendo. Pero cuando ya deje de moverse, no arranca en el 20, toca ir hasta el 30. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es la inercia, ¿sí? Porque el torque dinámico, ¿sí? Del motor es igual al momento de inercia por esa aceleración angular. Entonces, este factor es el que hace, si este momento de inercia, sí, que está dado en metros sobre radianes, es el que nos hace cambiar el punto en que el motor arranca. Otro caso es cuando tenemos motores a los que aparte de variarle la velocidad, también le vamos a cambiar el sentido de giro. Entonces, hay varias posibilidades. Voy a hablar de una muy simple inicial y es que podemos tener un relevo, ¿sí? Doble polo, doble tiro y el motor, estas líneas así cruzadas, aquí tenemos, ¿sí? Y aquí está el PWM que viene del autómata, ¿sí? Y en esta línea tenemos tierra. Entonces el motor está conectado entre esas dos líneas. ¿Y cuál es la idea? Cuando aparezca PWM ahí como está, entonces el PWM va a pasar por este contacto que está en la parte superior y va a hacer que la corriente circule en este caso de izquierda a derecha, ¿sí? Y cuando desaparezca el PWM, el motor dejará de moverse. Ahora, cuando el relevo se energiza y pasa a la parte de abajo, o sea, los contactos de abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Que el PWM va a entrar es por este contacto del lado derecho y la corriente va a circular en este caso de derecha a izquierda, o sea, el motor va a girar en sentido contrario y ya estando en esa posición el relevo, ¿sí? El PWM va a hacer que sube y baje la velocidad. Se usan generalmente para este caso un relevo que se llame de doble polo, ¿sí? 2P, ¿sí? Y doble tiro, 2D, 2T.
dual pole, dual trip, o sea, doble polo, doble tiro. ¿Qué quiere decir doble polo? O sea, que tiene dos grupos de contactos. Tiene un grupo de contactos acá y otro grupo de contactos. Y doble tiro es que tiene o está en esta posición y el común hace contacto con los de arriba, o está en la posición de abajo y el común hace contacto con los elementos de abajo. Y al cruzar las líneas, ¿sí? Entonces nos hace que nos permita hacer un buen conmutador de polaridad y por lo tanto del sentido de giro. Esa es una forma. Entonces aquí vemos que por Q1, que es una salida de PWM, está saliendo la modulación de ancho de pulso con su respectivo filtro que hablábamos, ¿sí? El relevo doble polo, doble tiro para hacer la inversión de giro y el motor, ¿sí? Y el motor manejado por una bobina que está manejada por Q sub 0, de manera que a Q sub 1 lo vamos a llamar los pulsos y a Q sub 0 lo vamos a llamar la dirección, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Se hace una inversión de giro electromecánica utilizando PWM. ¿Cuál es la idea? Que cuando se vaya a conmutar el relevo, bien sea que se vaya a activar o a desactivar, procuremos porque no esté saliendo PWM, o sea, se lleva el PWM a cero, en ese momento se activa o se desactiva el relevo y ahí se vuelve y se sube el valor del PWM. ¿Para qué? Para que los contactos del relevo para que el relevo no haga conmutaciones con corriente y por lo tanto sus contactos duren más tiempo. Eso es una conmutación de sentido de giro electromecánica. Otro caso es la conmutación de sentido de giro electrónica, ¿sí? Entonces, la conmutación electrónica, entonces, usa ya lo que se llaman dispositivos que reciben por un lado pulsos y por otro lado reciben la orden de dirección. O sea, miren, es similar al caso electromecánico, pulsos y dirección. O sea, por un lado, pulsos es por donde va a llegar el PWM, ¿sí? Y dirección es la otra entrada. Y ellos manejan el motor de manera que cuando los pulsos lleguen, el motor gira en un sentido, subiendo y bajando la velocidad. O cuando lleguen la dirección, llegue la orden de dirección y también lleguen los pulsos, entonces va a subir y bajar la velocidad, pero en otro sentido. Estos dispositivos generalmente se conocen con el nombre de H-bridge o puentes H, ¿sí? Son puentes H, ¿sí? Y hay de varias referencias, desde el L293, que generalmente está tasado para 1 amperio, el L298, que está tasado para 4 amperios, y hay inclusive en el comercio puente H, ¿sí? Que están tasados hasta para 40, 50 y más amperios. Entonces, nosotros podemos trabajar bien sea utilizando puente H o utilizando conmutador electromecánico. El conmutador electromecánico pues es para ciertas aplicaciones, el puente H para otras. El conmutador electromecánico que nos brinda la posibilidad de solamente colocar un relevo a la salida y basta. El puente H pues también es un solo módulo, entonces también se puede usar a la salida, pero requiere adicionalmente pues digamos de una fuente, aunque es la misma fuente que está alimentando el automata. ¿Cómo son esos puente H? Ellos internamente tienen un grupo de transistores, ¿sí? Y con sus respectivas protecciones por diodo, su protección respectiva por diodo cada transistor para evitar que un pico inverso los dañe. Y en la mitad se coloca el motor DDC, ¿sí? Y estos transistores, transistor 1, transistor 2, transistor 3 y transistor 4 trabajan así, o sea, estos dos unidos están conectados a positivo, ¿sí? Y 3 y 4 están conectados a negativo. Entonces, cuando activamos 3 y por T2, ¿sí? Entregamos PWM, entonces estamos haciendo que el motor gire en un sentido con regulación de velocidad. Y cuando activamos T4 y por T1 entregamos PWM, entonces hacemos que el motor gire con variación de velocidad, pero en sentido contrario. Entonces podemos decir que esto es forward, ¿sí? Y esto es sentido reverse, ¿sí? Entonces, reverse, forward, ¿sí? Entonces ahí tenemos un puente H, cómo funciona, ¿sí? Cómo es manejado. Ahora, él tiene una lógica, una electrónica que cuando lleguen los pulsos, ¿sí? La dirección dice si trabajan T2 y T3 o si trabajan T1 y T4. Y los pulsos lo que hacen es modular por uno de los dos transistores el PWM, ¿sí? Para que haya cambio de velocidad. Entonces, ¿cómo sería en el programa del MGD mod para cambiar la velocidad de un motor?
Entonces, lo que se hace es que por ejemplo, decir que aquí hay un potenciómetro, ¿sí? O sea, llamémoslo set de velocidad, ¿sí? Y tenemos las salidas que son respectivamente dirección y pulsos. Si pulsos lo ponemos, mire, el pulso lo estamos poniendo en la salida 1, que es la que tiene PWM, ¿sí? Y entonces conectamos pulsos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usamos la función de PWM y vamos a poner una velocidad. Entonces, digamos que ese motor queremos que trabaje a 1250 Hz, entonces volvemos a dividir 1.25 MHz por 1000 y entonces quiere decir que su periodo de 1.25, que corresponde a 1.25 MHz, y el ancho de pulso puede cambiar de 0 a 1000. Entonces le decimos aceptar, y el ancho de pulso decimos que es, ¿sí? Que es la entrada que se llama set de velocidad, de manera que en la medida en que el potenciómetro que haya en la entrada del autómata nos va a subir y nos va a bajar la velocidad del motor. Y para que este ajuste sea exacto, entonces en las propiedades de la entrada le decimos que el valor a presentar es de 0 a 1000. Entonces el potenciómetro va a cambiar de 0 a 1000 el valor que entra por la entrada por el puerto 0, ¿sí? Lo que hace que haya una variación de velocidad correspondiente a lo que se ajusta desde el potenciómetro.